Bienvenidos, Setters. Este va a ser un vídeo un poco off topic, ¿no? A lo que viene siendo el contenido del canal, pero como, bueno, si me seguís en redes o, bueno, o habéis visto el post que he puesto en YouTube, este fin de semana pasado ha sido el Regional de París, en el que he participado, ha sido mi primer regional y la verdad que la experiencia ha sido una locura. Y como podéis comprobar por mi voz, hoy voy a dar fecha, hoy es lunes 12 de mayo, 6:20 de la tarde. He llegado a mi casa a las 12 de la mañana, teniendo que levantarme a las 4 de la mañana después de haber estado enfermo esa noche. Para morirse, yo no sabía si llegaba a España o no. De todas formas, gracias Coldo por el resfriado, te lo agradezco. Entonces, perdonadme si carraspeo o si me sueno hacia adentro, pero no quería dilatar más el hacer este vídeo, porque sí que quería hablar de todo lo que he vivido, y a la gente que nunca ha ido a un regional, a lo mejor esto también le puede animar. ¿Cómo ha ido? ¿Cómo empezó? Yo he ido solo, ¿vale? Intenté que amigos míos del grupo de aquí de Burgos, bueno, yo vivo en Burgos, fuera conmigo, pero al final no pudieron, y yo quería ir al regional. Dije, este año, quiero meterme en este ambiente, no quiero ver de qué soy capaz. Y y dije, pues me voy solo. Compré la entrada, compré el hotel, bueno, la reserva del hotel, ojalá comprarlo, pero compré la reserva del hotel y me fui para allá. El deck que he jugado es Sakuyamon, un deck que yo llevaba mucho tiempo queriendo jugar. Cuando sacaron el soporte de X Antibody, me encantaba. Y luego ya vino todo el tema de Japón también y tal, y que con Chaosmon y toda la pesca, y bueno, es lo ultra mega meta, ¿no? Pero es un deck que a mí me divierte mucho jugarlo, y dije, bueno, vamos para allá. Entonces, ¿qué ocurrió? También iré poniendo, bueno, ¿qué ocurrió? Iré poniendo vídeos que grabé allí, incluso, bueno, iré poniendo imágenes, no sé si por aquí o por aquí, yo que sé, en algún lado pondré algo cuando mencione los decks a los que me enfrenté. Estoy a punto de llegar ya al pabellón de donde se hace el evento y nada, a ver qué nos espera allí. A las 8 abren las puertas, son las 7:59 básicamente, y a las 8:45 empieza el evento, así que ahora veremos. Y de lo que viví allí. Vale, ya he encontrado la entrada. Ha habido pánico porque me he ido como a la parte de atrás del sitio este y empezado a seguir a unos chicos, y aquí ya hay gente. Vamos, a ver cuándo abren. Entonces, el torneo comenzó el sábado 10, si no me equivoco, sí, sábado 10. Y aquí me vino a morder el karma, porque me reí vi un chico a lo lejos que dije, jaja, parece camionero de América, porque llevaba una gorrilla, un mostacho, y digo, este parece sureño y parece que conduce un camión. Pues me tocó en la primera ronda contra él, contra el bueno de Billy, y con su Leviamon, en el que no... O sea, me ganó la primera partida, yo gané la segunda. Fueron partidas normales, sin más. Y en la tercera, cuando robé mi primera mano, él tenía un level 3, o sea, tenía Renamon de BT17, si no me equivoco, Chaosmon, Digivolution Plugin S, otro Digivolution Plugin S, creo, y un level 5, y dije, esto no puedo quedarme porque es que no puedo buscar ni nada. Entonces lo que hice, dije, bueno, hago un mulligan. El mulligan fue peor. Entonces tenía en la mano Chaosmon otra vez. No, dos Chaosmon esta vez. Wizardmon, Cubimon y no me acuerdo de la otra carta, pero algo que no podía jugar, ni buscar, ni nada. Y básicamente le di 3 turnos al otro, el que jugó libremente Leviamon, pues ya sabes cómo acabó la partida. Me mató en turno 3 y ya está. Una pena. La siguiente ronda me enfrenté a Puppet Rush contra un chico también. No sé, creo que era inglés, no era francés, era inglés. Y Billy creo que era irlandés o algo así. Y por lo visto también es una persona que suele topear bastante. Creo que ha quedado me parece que quedó top 5 en este regional, y ha hecho top 8 en otros lados y tal, o eso entendí.
Y me enfrenté a Puppet Rush. En esta, pues, Sakuyamon hizo lo que hace Sakuyamon. Aparte de que, bueno, me salió todo. En plan, vi la Virgen y fui volando. La primera partida la hice sin problema y la segunda también. Tercera partida contra Crossheart, en el que fue un poco más de lo mismo, pero esta vez me toca contra un chico español que se llama Guille. Guille, si estás viendo este vídeo, hola. Y hablando con él, pues no, o sea, bueno, nos caímos bien y tal. Y me dijo que había venido con un grupo de amigos. Y dije, hostia, pues yo es que he venido solo. Y a lo mejor, yo qué sé, si puedo ir a comer con vosotros, ¿sabes? Porque ahora, después de ronda 3, hacemos un parón para comer. Entonces dijo, ah, sí, sí. Y entonces ahí fue cuando me presentado a todos sus amigos, que son, bueno, el de Bilbao y tal. Y ahí está la persona que me contagió la enfermedad. Y nada, me he hecho colega de ellos, muy contento, la verdad. Y después de comer volvimos para la cuarta ronda, en la que me enfrento contra Hesmon, contra un chico que era chino. Y Hesmon hizo lo que hace Hesmon, que es hacer plantarte 5 personas, 5 Digimons en mesa, todo inmune, blocker, no sé qué, y tú dices, pues nada. No había, o sea, simplemente es una carrera esto a ver quién sale antes. O sea, yo rezar porque no tenga Gankomon y el intentar plantarme el campo lo antes posible. Sí que, bueno, si no me equivoco, creo que quedé 2-1 en esta partida, o sea, en esta ronda. Pero, en una se atascó un poco el chico. Y hubo la última, sí que estuvo peleada, pero hizo 2 turnos seguidos Gankomon X. Y no, o sea, yo no podía pasar por ahí, básicamente. Entonces me ganó y ya está. Lo tuvo. Y bueno, y aquí fue la que yo he pecado de buena persona, novato en regionales, de todo. Porque se acabó el tiempo. O sea, yo tenía en mesa una Sakuyamon con un Taomon Ace debajo y 2 seguridades. El chico atacaba con Hesmon haciendo no sé qué, o bueno, con Raid y me mataba. Recuperaba turno. Y luego hacía DNA con el Gankomon al GX. O sea, hacía DNA al GX. Me atacaba porque tenía turno todavía. Me traseaba 2 seguridades y me mataba. Pero justo vino el juez cuando me estaba matando a la Sakuya y dijo, time. El chico dijo, no, tal, no sé qué. A ver, yo sabía la situación de que me ganaba. O sea, yo había perdido. Y tendría que, o sea, no sé. La verdad es que no sé si me sentiría bien luego haber quedado, o sea, tener el empate cuando es que el chaval claramente había ganado. A mí me molestaría mucho. Pero bueno, pequé. Y dije, nada, es tu victoria, no pasa nada. Y le di la victoria a él, vaya. Quinta ronda contra Royals. La verdad es que no tuve ningún problema. Porque la primera partida fue un poco a ver si me va saliendo tal y conseguí salir antes de que él pudiera hacerme mucho. Y en la segunda fue un atraco. La segunda en mi turno 2, o sea, creo empezó él, o empecé yo. Empecé yo, turno él, o sea, es porque me dio el primer lugar, turno, o sea, hice yo turno, creo que hice Rena Rica, me parece. Luego fue turno él, turno yo, salí diciendo, a ver si me robo lo que me toca robar. Y me lo robé. Básicamente le chequé las 5, o sea, llegué a Chaosmon con la Sakuya X Antibody y con todo. Le chequé 5 seguridades y dije turno. Y dijo, bueno, pues no tengo plays, ¿qué hago? Y ya está, o sea, o sea, suena feo, me lo comí. Pero bueno, sexta ronda, Fefagamon. Casi de lo peor del evento. No por el deck mola mucho, a mí me gusta Cefaga. Uno de los chicos de estos de Bilbao también jugaba Cefagamon y quedó muy bien también. Top 19, si no me equivoco. Viva Eneco. Pero mis partidas contra este es que no fueron... No sentí que yo pudiera hacer nada. O sea, no porque él me ganara y yo diga, ay, es que he perdido. Sino porque no pude avanzar mi game plan, ¿no? Me quedé atascado, no encontrar de 3 o 4 turnos encontré un level 4. Lo típico, es un juego de cartas, es el azar y a veces te pasa.
Y un momento en el que había 2 medieval en mesa de su parte, o sea que poco más iba a hacer. Así que nada, perdí 2-0 contra este. Bueno, o 0-2 para mí más bien. Y nada, séptima ronda fue contra Imperial Virus, que esto es lo mismo. O llego yo primero a Chaosmon o llegas tú a Imperial. Y fue un 2-0 para mí esta. Yo la primera partida, no sé si fueron 6 turnos, me parece. Él consiguió hacer una ADN. Es más, y me sorprendió porque o sea, hay listas que he visto que no tienen el Imperial Ace Virus. Y él sí lo tenía. Entonces, en una de esas estaba atacando yo con el Chaosmon. No es que le fuera a ganar ahí, pero gracias a que me paró, por decirlo así, o sea, él hizo el ace, tal, no sé qué, me mató luego el zorrito del token y no pude, digamos, checarle las 5 vidas. Pero luego se lo destruí, no me acuerdo ya ni cómo, tirándole menos DP o no sé cuántos. O ni eso, porque no, bueno, luego sacó el Imperial Virus y tal. Ah, ya me acuerdo, sí. Él acabó con Imperial Virus, me mató el zorrito, pero yo también tenía un zorrito con blocker y le pasé turno tirándole un Starmon. Pero yo tenía en mano el Tomon Ace. Aparte yo tengo 2. En mi lista yo tengo 2. La pondré al final del vídeo si eso. Yo tengo 2 y el chico sí que había visto uno porque creo que lo tenía además en la pila de Chaosmon. Y estaba intentando hacer matemáticas cuánticas para ver si cómo podía matármelo, tal, no sé qué. Aparte tenía una protección yo, con una opción para evitar ser destruido, que la veréis en la lista. Y cuando dijo, pero si, bueno, si ataco a seguridad, a lo mejor sí que puedo, no sé qué. Y claro, le hice el Tomon Ace, le hice a Security Check -1. Y dijo, ah, que tienes otro. Y dije, sí. Y nada, y al final le gané la partida. 2-0 para mí. Y mi última ronda fue contra Three Musketeers, que fue un poco de lo mismo. La verdad es que en las últimas 2 rondas me salió todo perfecto. Salí volando y ahí acabó. 5-3 para mí, top 27. Me llevé... Uy, lo miramos aquí. Hola. No, esto no es. Aquí. Aquí está el jugoso. Gracias a eso te llevas, aparte de los 7 pack y tal, te llevas las fundas de finalista, que allá haré, al final del vídeo habrá el unboxing de todo, pero lo voy a hacer en 2 días diferentes porque quiero que esté mi compadre Andrés conmigo, o Andrés, como quieran llamarle. Vale, por llegar al top 30, no, top 16, no, perdón, top 32. Top 32 te dan estas fundas, que la gente las estaba vendiendo a 10 euros, pero bueno, a mí como era, las quiero guardar con un poco de recuerdo, usarla en algún mazo por, yo sé, por los feels. Luego me dieron esta, si no me equivoco, que era por lo de finalista. Que esto también los estaban vendiendo como por 30 euros, 35 o algo así. Hay alguna carta buena aquí, la verdad, o sea, está guay. Pero vamos, que yo me lo quiero quedar todo porque me gusta, básicamente. Y este era el de participar, que es el de Godsumon, con lo de Vivimon y tal, y las demás cartas que el unboxing vendrá luego. Y luego, no, esto es otra cosa. Y bueno, y los event packs, que bueno, que aquí está, que ya lo abriremos. Hay extra, o sea, en el torneo normal me dieron 2 o 4, sí, en total fueron 5. Creo que era por participar, por participar 2, por llegar al top 64 1, por llegar al 32 otro y por el 128 otro, creo. Creo que era así, sí. Y luego, y eso fue el primer día. Top 27, todos estos premios, ni me quejo. Y nuevos amigos, que eso es lo importante. Y en el siguiente día, como no pasa el corte al top 16... Ah, bueno, una cosa que quería decir también es que, aunque cuando fue la cuarta ronda, cuando podía haber tenido un empate, a lo mejor pensáis alguno que a lo mejor pudiese estar entrado. No, porque uno de los chicos, bueno, el de Crosshair, que se llama Guille,
tuvo un problema con la aplicación y a él le forzaron un empate o le dieron un game loss, no me acuerdo, creo que le forzaron un empate cuando él había ganado. Acabó creo que 5-2-1 cuando debería estar 6-2 básicamente. Y él quedó top 20 estando 5-2-1. Yo gané a Guille. Entonces, a lo mejor yo hubiese quedado top 19 y Eneco 18. O yo hubiese quedado top 18 si hubiese ganado la otra parte. No lo sé. Pero no hubiese entrado al top 16. Aunque no. Pero bueno, para la próxima, la verdad es que me va a poder la picardía. Y sí que voy a ser egoísta ahí. Y bueno, ese es el primer día. Segundo día. Hicieron un side event mientras la gente jugaba el main event del top 16 básicamente, que era al mejor de 3, no, al mejor de 5, ¿no? Creo que era. Y hicieron como una Ultimate Cup directamente. Entonces, por participar me dieron este Show Mode y 2 Event Pack más. Y aquí, ¿cómo fue? Pues en primera ronda me enfrentó a Galant X. En su turno 2 me chequeó todas las seguridades en la primera partida y yo dije, ok, estupendo. Y en la tercera partida ocurrió un poco parecido. Casi que le pude controlar un poco más, y dije, en el siguiente turno ya le gano. Pero tiró desde Wargrowlmon X, le metió el X antibody, atacó, sacó el Galant, me chequeó 2, me traseó una, luego me chequeó otras 2, no sé qué, y me ganó con no sé cuánto. Me hizo un hijo. Yo flipé y dije, madre mía. No sé cómo lo hago, pero siempre pierdo la primera ronda. En la segunda ronda me enfrenté a Galacticmon. El chico me dio un poco de pena porque dijo que el día anterior se enfrentó como a 3 o 4 Sakuyas. Y dije, joder, pues yo no me enfrento a ninguna. Y que, bueno, que estaba harto ya. Y yo, bueno, pues, lo siento. Y nada, esa la gané también 2-0. En la tercera me enfrenté a Blue Flare. Hey, Daddy. Y aquí la verdad es que, aunque salí un poco lento yo, el chico me dio tiempo suficiente porque se seteó varias veces un de esto de memoria, el de que por 6 o 5 miras 6, juegas un tamer, te quedas 2. Y lo hizo 2 o 3, hizo 2 veces tal. Y también le hice un security check -1 a uno de sus Gauss Money, por lo tanto no podía estamparle, cosas así. Y gané un poco de tiempo y nada, llegó a Gauss Mon y ya no tenía un place, o sea, no podía ganar el Rush con el otro y tal. Y gané. Y luego ya, bueno, y con este hubo una en la que le metí el Ruin Mode también y no podía tenía el Breeding, el Grey Mode, no, el Gauss Mon y tal, y claro, no podía sacarlo por el Ruin Mode y a la vuelta gané. En la cuarta tuve un bye cuando estuve hablando con otros chicos que me hice amigo también, que son de Madrid, que se llaman Miguel y Alfredo. Y muy majos también. Y estoy diciendo, qué rabia me da cuando voy a un local y ahí somos 5 y me toca el bye. Joder, yo lo que quiero es jugar, tal, o sea que llegamos después de comer. Me tocaba ello, me cago en todo. Porque la gente aquí dropeó para irse a jugar otro evento paralelo que era 3x3. Y pues nada, pues me tocó a mí y ya está. Y jugué ahí había otro chaval que le habían dado otro baile y dije, oye, ¿te quieres jugar unas partidas? Y jugué con un mazo de Adventure, que es la hostia. Y nada, y luego quinta ronda contra otro Imperial Virus. Y un poco de lo mismo, o sea, con el otro. O sea, llegué a... Le jugaba al Chaos Bond y no hacía nada. ¿Qué hacemos? Si no, pues él me chequea todo también. Al final, eso. Y última ronda, Galacticmon. Y aquí fue la briqueada histórica. La partida que más rabia me ha dado de todo el evento. Aparte de que, bueno, mi rival, pues oye, tuvo buenos robos, llegó a Galacticmon, si no me equivoco, en turno 2 y 3 en cada partida. O sea, en una primera partida creo que en turno 3 y en la segunda en turno 2. Fue una locura. Y yo no veía un level 4. No, luego, o sea, en la primera partida no veía un level 4. No pude, no, o sea, saqué Renamon para buscar, luego tiré una Memory Boost, luego saqué otro Renamon, o sea, tiene una Scramble al aire. No, al aire no, tiene una Scramble para evolucionar a un QB. Ataqué
para matarme digo, a ver si, bueno, ataco, aunque sea. Me maté en la seguridad contra un Galacticmon. Y dije, bueno, pues ya en la siguiente tiro la Scramble, me recupero una Rena X Antibody que también estaba en la pila. O sea, la tiro la juego y me pongo la otra en el tope. Juego la otra, a ver si busco, no encuentro. O sea, y yo, joder. Bueno, en esta partida era la que no encontré era el level 5, porque el level 4 tenía, que era el QB. Y fue en la siguiente ya en la que ya dije, mira, y el chaval pues jugó solo, me hizo la clásica de Galacticmon ahora de te juego la option, te traseo todas las seguridades y te mato ahora y ya está. Y ese fue pues 4-2. Pensaba que iba a quedar como tercero o así, porque al principio pensábamos que eran 5 rondas y yo me he quedado 4-1 y tal, y dije, va, estupendo. Segundo. Perdo la última, noveno. Pero bueno, ni tan mal. Noveno de 44, si no me equivoco, creo que eran. O 44 o 38. Una de dos, no me acuerdo. Y nada, y por llegar al top 16 también de ahí, me dieron a Summon X4 este. Que te daba, realmente te daba igual si quedabas segundo o 16 con esto. Porque te daban lo mismo, te daban más event packs tampoco y ahí te quedabas. Y mi experiencia ha sido esa. Luego ya quedé con los chicos estos de Bilbao. Me fui con ellos por ahí a comer. Luego al tener un Airbnb me fui con ellos. Luego nos pilló la lluvia, acabé empapado. Por eso yo creo que estoy un poco malo también. Cuando cogí el Uber para volver a mi hotel, tenía el aire acondicionado puesto. Yo estaba entrecalado y así. Y nada. Y luego fue el no poder dormir desde las 10 de la noche que me tiré a la cama. Bueno, me duché y tal. Me tiré a la cama, no pude dormir. Porque me dolía la cabeza, moqueaba, me sentía mal, estaba sudando. Una locura. Pero aparte que la cama de mi hotel pues no era la mejor del mundo. Bueno, la cama ni me quejo. La almohada era la peor, era como no tenerla. Estaba así. Y nada. Luego me levanté a las 4:30 de la mañana para ducharme otra vez, porque es que había sudado mares. Y me fui al aeropuerto, que parece que estos chicos cogían el mismo vuelo que yo. Así, al final, como si iban a Bilbao. Y así ha sido mi experiencia. ¿Me ha gustado? Sí. ¿Lo repetiría? Sí, también. Yo siempre he sido una persona que ha dicho que no le gusta viajar. Y ahora quiero ir a todos los regionales que pueda, porque es que es la hostia. Y lo de los premios, pues es eso también. Porque esto al final solo lo consigues ahí. O lo compras suelto. Así que ahora al final del vídeo va a haber un salto temporal. Y seremos Andrés y yo abriendo los sobrecitos. Y le explicaré también un poco de las cosas que han pasado y de todo. Así que no os vayáis. ¡Bienvenidos, setes! Vale, hoy sí, ya estamos la tribu al completo, básicamente. Uy, que me caigo. No, se ha descuadrado, me cago en la puta. No, lo he descuadrado yo de una patada. Como iba diciendo, hoy ya estamos toda la tribu, que somos Andrés y yo, básicamente, para abrir esto. También le voy a comentar un poco por encima cómo me fue la experiencia, aunque ya le he contado algo. Y bueno, aquí lo tenéis el resumen. Estos son todos los event pack del día 1 y día 2 del site event. Esto fue por lo del site event, que es lo que he comentado antes. Y esto por acabar el top 32, bueno, este por participar y este por acabar el top 32 de regional, básicamente. Y ahora vamos a abrirlos. He intentado no spoilearme nada de lo que hay aquí. Aunque sí que, o sea, hay uno que, bueno, podemos ver, veis que hay uno blanco, o sea, se sabe lo que es. Pero bueno, va a ser sorpresa casi todo. Y nada, vamos a abrir un poco también esto y luego hablaremos de las mafias que hay allí. Denuncia social. Andrés, trae las tijeras, porque no me fío ni un pelo de abrirlos mal. Pensaba que jamás me ibas a hacer esto. Vale.
Las fundas tampoco hay que hacer mucho unboxing, son las que son, trae 5 y las usaré próximamente en un mazo porque justo son 5 huevos en ese mazo, así que las pondré ahí. Esto la gente lo vendía allí por 10 euros. 10 euros de 5 fundas, que cualquiera... A ver, yo en otro, a lo mejor en otro momento, o si no hubiese sido mi primer regional, también lo hubiese hecho. Pero vamos, que esto me lo ha quedado de recuerdo para la posteridad. Vale, vamos a ir primero con esto. O sea, bueno, vamos a hacer esto porque esto ya se sabe lo que hay dentro de cada uno. Y esto pues lo que se ve, tampoco quiere más. Lo voy a dejar en el plástico por ahora, por si alguien lo quiere comprar. Bueno, no es que no sé si vender, sinceramente. Vamos a dejar por aquí. Vamos a ir uno a uno. Supongo que esto es del derecho. Chan, chan, ti, ti, ti. Vale. ¿Qué hay detrás de la puerta número 1? Este jugador que me spoilé. Yo ya sabía que tenía uno. Pero bueno, por fin, la puta Protoform, que valía 50 euros. Casi nada los ojos. Estas creo que están ahora ya por 25 o 30, incluso creo que irán bajando más. Pero bueno, primer hit, por decirlo así. Hombre, mejor esto que el Metal Greymon azul, Hombre, También te digo. puestos a elegir. Vale, vamos a ir con el segundo a ver qué hay. Había también Shadramon, Quarzmon. Había cosas tochas. Aunque el pobre Quarzmon ya como que no se ve mucho, ¿no? ¿Qué hay aquí? ¡Oh! ¡Toma! Has hablado mal de él. Por hablar. Que esta es otra carta, tío, que en su día valía 20 euros y tampoco quería gastarme yo 20 euros porque tampoco me tuvieron mazo para jugarlo, digo. Pero era la típica que dices, quiero una. Y aquí está. A ver, me imagino si saldrán muchos. Lo has agafado. No, hombre. Vamos a poner el tercero. ¡Oh! El señor analógico. Pues me faltaría uno de este arte para tener un playset, porque le compré a David 2. Bueno, más bien hicimos un intercambio equivalente. Pero, bueno, no sé si en mi mazo de Chaosmon le tengo a 3. Creo que tenía 3, que lo iba cambiando con el mazo de Necromon. Lo iba cambiando. A ver qué hay aquí. ¡Toma! Ya está. Ya no necesito más. Porque aparte yo quería probar el mazo de Chronicle. Y claro, como no los tenía, que en teoría van en el mazo, yo utilizaba la normal. Que ni tan mal, porque es como que cuando atacas con el huevo nuevo, con el Dorimon, es que es una X activo más la X activo y da como que puedes hacerlo 2 veces el mismo turno, más el Tamer 3. O sea, si quieres vas desde el level 3 al level 6. Sí, Vale, a ver qué hay aquí. Uy, se ha visto algo, y se ha visto el color del dinero. Esto sí que valía dinero en su día. Shadramon, chaval. Entre los Imperial Virus de Extra que me abrí. Y ahora Shadramon, el mundo me dice algo. Pero nah. Este voy a intentar vendérselo a alguien porque es que no me interesa nada Imperial Virus. Mira que me gusta Imperial, pero el Virus. Hay que ser justos, la justicia. Y ¡oh! Mira, queda uno. Podré tener. Ah, no, el que queda es el. Pues no va a ser ninguno. Iba a decir, ¿podré tener mi segundo de la versión? No. Vale, es. Yeah. Uy, igual lo he cortado, Andrés, porque tengo tu experiencia. Ya se sabía. Este pues estaba más bonito de lo que parece. Este, aparte de que se usa en un montón de decks, pues oye, sí, ni tan mal. Vale, vamos a quitar este de aquí, vamos a poner estos acá. Pues esto va a ser mi 7 packs, ni tan mal. Podría haber salido 4 Metal Greymon y 3 huevos, pero no, ha salido bastante bien. Vamos a ver de participar. Que esto, pondré una imagen, aunque ya la he puesto antes, pero pondré una para que sepáis las cartas que vienen. Y este pack cerrado lo he visto vender por 35 euros.
Ya perdió el valor. Ya no Ahora tiene. vale 2 céntimos. Gotsumon, aquí vienen las Floodgates, que son Gotsumon, el Gomamon. Esta no es una Floodgate. Hostia, va en orden de color, ¿no? Sí. Sí, ¿verdad? Otra Floodgate. Y el Rigimon, que no es una Floodgate, y este huevito, que es el del Digimon. He visto a gente con fundas de este bicho. O sea, este arte. No sé, no me sonaba. Y ahora con el que acabar con el top 32, que en vez de el Digimon, o sea, es lo mismo, o sea, obviamente te cambian el logo y te cambian el Digimon por el Pulsemon. Luego el del top 8 te ponen el level 4, creo. El del top 4, el level... o no. O creo que ya era solo el de finalista, el último, el del Champion, que te viene con otro. Y luego los demás vienen parecido. Mira que no juego ninguna Floodgate, pero tú te estás montando Cefata, ¿no? Sí. Pero no me voy a gastar los dineros. Yo te los dejo, Andrés. Y estos dos, pues ya está. Y esto es lo que obtienes, esto es aleatorio, por participar en un regional. Aviso navegantes, no va a ser el primero. Le he cogido vídeo a esto y voy a por todas, me ha gustado mucho la experiencia y a todo el que se lo pregunte o se lo plantee alguna vez, lo recomiendo. Así que en principio aquí se va a acabar este vídeo. No sé si tiene algo que decir, Andrés. Que le den a la campanita y se suscriban y que estén atentos para próximos vídeos. ¿Cómo era? Lo de suscríbanse para que Jesús se compre un pared. Eso es. Que rima. Vale, pues nada más. Chao. ¡Chao!